Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1, distancia, en la que vamos a continuar con el tema de Roma. En esta sesión vamos a empezar en el epígrafe número 4, la ciudad romana, y vamos a ir un poco más deprisa porque ya van 3 vídeos, me parece, de este tema y hay que terminar. Bien, la vida urbana se extendió por todo el imperio. Las ciudades se convirtieron en el centro de vida social, económica y cultural y en focos de romanización, que es la difusión de la cultura romana. ¿De acuerdo? Entonces, el Imperio Romano va a ser un imperio con gran auge de la vida urbana. Se van a fundar ciudades, se van a ampliar algunas ya hechas, pero que va a haber muchísima población que va a vivir en ciudades. En la zona oriental, es decir, en la parte de Grecia, los romanos se encontraron con ciudades muy avanzadas y antiguas. En Grecia y en Egipto, y en Oriente Próximo, en Siria y en Palestina. Entonces, en la zona oriental, los romanos se encontraron con ciudades muy avanzadas y antiguas, como las de la antigua Grecia y el mundo helenístico. Sin embargo, en la zona occidental, en el Imperio Romano de Occidente, la vida urbana era escasa, por lo que allí se fundaron nuevas ciudades, muchas nuevas ciudades. Entonces, en el mapa de Europa, la parte que va a ser luego el Imperio Bizantino, la parte oriental, tiene ciudades ya antiguas, mientras que la parte occidental no tenía muchas ciudades, o eran ciudades muy rústicas, hechas de madera, de barro, y es en la parte occidental donde se fundaron muchas nuevas ciudades. Las ciudades romanas tenían una minuciosa planificación. Tenían un plano rectangular con calles que se cruzaban en ángulo recto. Las principales calles eran el Cardo, que era la dirección norte y sur. Aquí hay una pequeña errata. Norte y sur, este y oeste se escriben con minúscula, ¿de acuerdo? Norte y sur, y el decumano, dirección este-oeste. A veces aparece escrito con tilde, decúmano, ¿vale? Creo que es más correcto decumano, sin tilde. Pero si alguien pone decúmano con tilde en la U, no vamos a ponerlo como que esté mal, porque yo lo he visto a veces escrito así. Y en su intersección se encontraba el foro. Entonces vamos a ver si tenemos alguna imagen de esto de Cardo y decúmano. Vamos a irnos al navegador. Y se ve aquí enseguida cómo se planificaban las ciudades romanas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, a ver si no lo cierro, se ve que cómo se organizaba una ciudad romana. Siempre van a ser en plano ortogonal, endamero, como se llama también, ¿no? En plano, en fin, en calles en ángulo recto, como podemos ver. El cardo, que se llama Cardus Maximus, es el eje norte-sur, y el decumanus o decumanus es el eje este-oeste. Entonces eso es lo de Cardo y decumano. En la intersección se encuentra el foro, que es lo que pone aquí. Y alrededor del foro tienen que estar los templos, o sea, los edificios más importantes, como la basílica, que es un edificio gubernamental, administrativo, la curia también de política, los templos, y bueno, no muy lejos de aquí pues van a estar las termas, en fin, que esto es una ciudad romana y conviene que esté amurallada. Vamos, lo más normal es que estén amuralladas porque en esa época todo tenía que estar protegido. ¿Vale? Entonces, eso es el Cardo y el decumano. Por una calzada, que es el nombre que reciben las carreteras de la época romana, las calzadas, se llegaba hasta las puertas o arcos del triunfo de la ciudad, que siempre va a tener alguna puerta. Vamos a ver si tenemos alguna otra imagen aquí de una ciudad romana. No sé si esto tendrá suficiente definición. No.
Vamos a ver si me deja ver esta página. Bueno, aquí vemos pues otra ciudad romana recreada, ¿no? Todo esto de aquí fuera es el circo, y el circo no es un escenario con payasos, sino que el circo o circo máximo era donde se realizaban las carreras de caballos, de cuadrigas, ¿no? También se puede escribir cuadrigas, los famosos carros de 4 caballos que tenían los romanos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, que saldrá la imagen de Ben-Hur de la famosa cuadriga romana, ¿no? Aquí tenemos estos carros de 4 caballos. En Grecia usaban 2 y se llamaban vigas. Entonces vigas con B, de 2. Y en Roma se usan 4, entonces son cuadrigas, ¿no? Y eran estas carreras que hacían en el circo. La famosa escena de la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, de una película que se hizo con Charlton Heston, es fantástica por esta escena de la carrera, que es tremendamente fue un derroche de dinero y de esfuerzo para que en esa película se recrease cómo era una carrera de cuadrigas, ¿no? Aquí vemos cómo se filmó todo aquello, ¿vale? Bueno, del año 1959, y aquí tenemos a Charlton Heston, el famoso actor norteamericano. Bueno, entonces aquí en esta ciudad veríamos que se organiza con estos ejes norte, sur, este, oeste. Aquí no se ve muy bien, pero que en la intersección tiene que estar el foro, los templos, ¿vale? Y que por alguna calzada tiene que haber una entrada principal. La verdad es que en esta imagen no se ve mucho. Vamos a ver si hubiera otra donde se viera, pero sí que tiene que haber un arco, digamos, una entrada principal a través de la cual se pase la ciudad, que seguramente tuviera alguna función económica o financiera, digamos, porque se cobraban siempre impuestos por entrar o salir de la ciudad para traer o sacar mercancías, ¿no? Sobre todo para traerlas, para vender allí, los aranceles, ¿no? Pero que se podían hacer en la ciudad. Vale, entonces estas vías de acceso llegaban a la ciudad, se cruzaban en el foro, en la plaza, donde se encontraban los edificios del gobierno, administración de justicia, almacenes, etcétera. Las ciudades romanas contaban con numerosos edificios públicos, como las basílicas, que eran para la administración de justicia, principalmente, ¿no? Pero que eran edificios administrativos, como ahora un ayuntamiento, como un edificio gubernamental, ¿no? Los templos religiosos, que siempre van a ser al estilo de los griegos, con columnas, ¿no? A ver si vemos algún ejemplo por aquí creo que había un templo de Júpiter en Mérida, me parece. Creo que era no, es de Diana, ¿vale? Pues no era de Júpiter, ¿vale? Pero que, por ejemplo, aquí en Mérida tenemos el templo de Diana. Y si se quiere abrir esto, y vemos cómo es como un templo griego, ¿no? Con una serie de un peristilo de columnas, y luego todo esto albergaría el edificio del templo, que no está, porque esto tiene 2000 años o casi y no se ha conservado. Pero vemos que no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con un templo cristiano. Esto es un templo clásico, ¿vale? Del estilo de los griegos, pero de época romana, ¿vale? De la ciudad de Mérida, en España, en Extremadura. Vale. ¿Qué más nos cuentan? Las termas, baños públicos con centros que eran también centros de reunión social, porque ahí se ponían a hablar toda la gente importante, ¿no? Hablaba en las termas, se encontraban allí, ¿vale? Y de las termas siempre
hay en las termas, bueno, esto sería como cómo sería si se hubieran conservado, ¿no? Que suele haber un estanque principal y luego unas distintas partes con distintas temperaturas, el frigidarium, que es la más fría, el tepidarium, que está templada el agua, y el caldarium, que es donde está el agua caliente, y todo eso se calentaba con con una canalización de aire caliente, con calderas que había debajo de la tierra. Aquí está. Entonces todo esto es el hipocausto, que se llama, que es la parte de una de las termas romanas que está bajo tierra y que aquí hay un montón de gente trabajando y quemando leña, y todo eso echará humo por otro sitio, lo que sea, pero que están calentando con leña, digamos, el suelo muchísimo para que a través de canalizaciones de agua muy cerca de todo este suelo caliente se caliente el agua, ¿no? Entonces así tenían el agua caliente. Yo no me quiero imaginar cuántos bosques deforestarían para hacer leña, para calentar agüita, para que los señores se bañen ahí, ¿no? O sea que todo esto tiene siempre una parte oscura. En las ciudades también existían edificios que satisfacían el gusto de los romanos por los espectáculos, ¿vale? Edificios de espectáculos. Los preferidos eran los anfiteatros, en los que se desarrollaban luchas de gladiadores y de animales. Los circos, donde tenían lugar las carreras de cuadrigas, o los teatros, ¿no? Entonces, hay que reconocer la diferencia entre teatro y anfiteatro. Vale, entonces aquí tenemos la diferencia, a ver si esto se quiere abrir. Un teatro es un semicírculo, un semicírculo donde hay un edificio enfrente, donde se adorna con esculturas, donde se podía asomar a lo mejor gente importante, ¿no? O inauguraba la obra de teatro el político, el rey o quien fuera. Y luego solía haber también unos jardines detrás, etcétera. Esto es un anfiteatro. Un teatro. Mientras que un anfiteatro, anfi como anfibio, ¿verdad? Que es anfibio significa de ambas vidas, ¿no? Que tiene las dos vidas de agua y de tierra. Un anfibio es una rana, por ejemplo, ¿no? Entonces, anfi es como que el doble de dos. Entonces, un anfiteatro es el doble de un teatro. Se han juntado dos mitades para hacer una circunferencia completa o una elipse, porque solían ser más ovalados, no tanto circulares, Entonces, en el teatro había obras de teatro. Aquí se hacía representaciones de obras clásicas, casi siempre griegas, pero también algunas romanas, ¿no? Que eran del gusto de la gente para ir al teatro. Mientras que en el anfiteatro aquí eran espectáculos de gladiadores, que en muchos casos, más que de gladiadores, eran matanzas de animales. Traían animales exóticos traídos a los pobres de África o de lugares exóticos, porque la gente quería ver cómo peleaba una pantera, un león o lo que sea, una leona o en fin, pues eso, que ahí se mataban animales, ya fuera con flechas, ya fuera con algún gladiador que iba a luchar contra un animal, contra un oso o lo que fuera, traían osos y tal y los mataban ahí, ¿vale? Entonces eso le gustaba a la gente, ver cómo mataban animales o mataban personas o luchaban. A veces esto se llenaba de agua y se hacían naumaquias, que eran luchas, recreaciones de batallas navales en este pequeño espacio, ¿no? Entonces metían aquí barquitos pequeños o no tan pequeños, pero eran capaces de meter a lo mejor un par de trirremes o lo que fuera, y esto pues trayendo agua pues se llenaba de agua y haciendo una naumaquia, que era esta lucha en el agua, ¿no? Claro, cubría muy poco, eso si alguien se caía del barco pues se ponía de pie en el agua prácticamente, ¿no? Pero bueno, que aquí pues era donde se hacía la mayoría de los espectáculos que la gente apreciaba más, que eran los violentos,
¿no? También se ejecutaba directamente gente, ¿no? Cuando había que matar a alguien, pues se le mataba ahí. Bueno, muchos palacios y lugares públicos, no sé si aquí en las imágenes teníamos el de Mérida, ¿vale? Aquí tenemos una imagen del Teatro de Mérida, ¿vale? El anfiteatro de Mérida no es tan espectacular, no es... Aquí está, ¿vale? Esto es el anfiteatro de Mérida, ¿no? Aquí lo tenemos, que se ve que, claro, la parte que había subterránea, esto estaba cubierto con tablas y las tablas con arena, pero se ha quedado al descubierto porque porque lleva esto 2000 años así, ¿no? Entonces, aquí debajo de las tablas y de la arena, pues aquí estaban los gladiadores preparados para salir, o los animales en el momento que tenían que salir, ¿no? A veces incluso se hacía algún sistema para que se abriese a lo mejor una trampilla y saliese de pronto de aquí algún animal o cosas así, ¿vale? Pero bueno, que sí, que siempre había una parte que bajo la arena pues se transitaba, se guardaban animales o estaban ahí los esclavos preparados para salir a la arena o algo así, ¿no? Luego, muchos palacios y lugares públicos estaban adornados con esculturas que copiaban de los modelos griegos o que mostraban retratos de personalidades romanas, especialmente esculturas de emperadores, ¿no? Ya hemos dicho que el Teatro de Mérida tenía esculturas en su fachada principal. Aquí no quedan porque se han trasladado a los museos, pero bueno, algunas se puede ver aquí si nos esforzamos en mirar, porque todo esto estaba adornado de esculturas de emperadores o de personalidades importantes. Vemos aquí otra recreación de ciudad romana, ¿no? Con las murallas, el circo que solía estar fuera porque es una extensión muy grande de terreno, el acueducto que no siempre era con arcadas, sino que a veces era simplemente una tubería, las termas, calzadas, el anfiteatro, teatro, que como vemos es semicircular, mientras que el anfiteatro es redondo, templo, foro, ínsula, que son los edificios de los pobres, que son pisos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Las viviendas de las ciudades podían ser de una planta, domus, que son las viviendas de los ricos, o de varias plantas que se llamaban ínsulas, insulae, ¿no? Que son las viviendas más humildes. Entonces esto parece que nos confunde, porque lo que son de varios pisos parece que es fuera de los ricos y no es así. Las casas de los pobres eran de varios pisos, eran pisos, claro, no tan bonitos como en esta imagen. Aquí tengo una imagen del yacimiento de Tiermes en Soria, donde se aprecian los agujeros donde iban sujetas las vigas de madera para crecer en altura estos pisos que solían ser de madera y de barro, de materiales muy malos, donde vivía la gente unos encima de otros. Vivir unos encima de otros era de pobres, ¿eh? Hoy en día parece que queremos vivir en un piso y que nos parece bien, pero lo mejor es tener una casa, ¿no? Una casa es una domus, ¿vale? Fíjense que la palabra domus tiene esta raíz indoeuropea dom, que es lo que está en la palabra doméstico, domesticar, ¿no? Mayordomo, domus, ¿vale? Entonces, domus es una casa en condiciones, ¿vale? Pero las ínsulas eran estos pisos de materiales baratos que se arrimaban a las paredes o a otras casas para poder tener varios pisos, para poder crecer en altura, ¿eh? Las paredes y los suelos de las viviendas de los ricos solían estar decoradas con mosaicos, que se elaboraban con pequeñas piezas de cerámica de colores que se llamaban teselas. Las teselas son las diminutas piedras de colores que se colocaban para formar imágenes tan impresionantes como esta, ¿vale? Entonces vamos a ver mosaicos romanos, por favor, porque hay muchísimos y se conservan muchos en España en muchos museos. Mosaicos romanos, pues eso, claro, se hacía con teselas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí un sol, ¿no? Pues se ven como las piedrecitas
según sus colores, están ordenadas, colocadas, y esto hace una imagen, ¿vale? Estos son mosaicos, ¿vale? Hay muchos, se conservan muchos, se han destruido muchos también. Cuando se construyeron barrios en Alcalá de Henares, ahí estaba la ciudad romana de Complutum, ¿eh? Si vemos aquí, los que se pueden rescatar están en el museo que hay arqueológico de Alcalá de Henares, ¿no? Que son preciosos, son impresionantes. Vemos cómo les gustaba las escenas del mar y eso a la gente que vivía aquí en el interior, en la casa de Hipólito en Alcalá. Pues había una gran domus, una casa romana de una familia importante, donde se conservan todos estos mosaicos, ¿no? Pero cuando se expandió la ciudad de Alcalá de Henares en los años 60 o 70, con el gobierno de Franco no se quiso parar la obra, dejaron solamente una semana a los arqueólogos para sacar lo que pudieran y siguieron la obra, y las excavadoras destruyeron miles de mosaicos romanos que había bajo la tierra. Y bueno, pues eso pasa en muchas ciudades porque todo lo que está enterrado no sirve de mucho en general, ¿no? Bueno, aquí vemos el mosaico de Isos, hallado en una vivienda de Pompeya. En Pompeya, que fue la ciudad de Italia que arrasó el Vesubio, el famoso volcán que arrasó la ciudad en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Que muestra una escena de la batalla de Gaugamela, de Alejandro Magno, que está aquí, es la única imagen que se conserva de Alejandro Magno, entre las tropas de Alejandro Magno y Darío III, el rey persa Darío III, ¿no? Aquí nos pone que eso es unas dimensiones de casi 3 metros por 5 metros y está compuesto por más de 1,5 millones de teselas, de las cuales, como podemos ver, se han perdido muchas porque faltan muchos pedazos. Aquí vemos una domus romana, típica casa, una recreación de una casa romana, y era muy curioso que siempre al entrar hay un atrio, ¿no? Un patio interior, un atrio, que es como el recinto de entrada a un edificio, este atrio, que tenía en el tejado, en este patio interior, tenía un agujero en medio del tejado cuadrangular que servía para que se llenase de agua de lluvia un estanque que se llamaba impluvium, ¿vale? Un impluvium, que era este estanque que quedaba muy bien ahí. O sea, la gente se podía bañar los pies un poco porque no eran profundos, ¿no? Pero que aquí, pues bueno, esta estancia era como para recibir a la gente y quedaba muy bien que hubiera un pequeño estanque, un espacio, etcétera, ¿no? Y aquí nos han puesto un local comercial, como que podía haber adosado la fachada también un comercio, que se llamaban tabernas, tabernae. El peristilum, patio con jardín, han puesto aquí, ¿dónde está? Bueno, claro, el número 4 lo llaman peristilo porque tiene alrededor columnas. Peri es alrededor, ¿no? Como perímetro, y estilo, que significa columna en griego y en latín, ¿no? Pues es como que tiene alrededor columnas, ¿vale? Peristilum, esto también pasa en cualquier templo, pero que lo llaman así a un jardín con columnas, ¿vale? El triclinium es el comedor principal, más que concretamente, ¿dónde está el comedor? El 4, el 5. El número 5, aquí parece que hay un comedor al lado del jardín. Triclinium también es un banco de donde se podía uno medio tumbar para comer un racimo de uvas, como los romanos, ¿no? Triclinium, ¿vale? Un triclinium es concretamente un tipo de banquito, ¿no? Estos bancos romanos, ¿vale? Que vemos aquí. No sé si se nos deja ver esto. Claro, que tenían alguna almohada, alguna cosa y tal para comer medio tumbado. A los romanos no les gustaba estar sentados con los pies en el suelo
sino que se desparramaban medio tumbados comiendo y lo que hicieran, ¿no? Aparte de comer, ¿vale? Que siempre es la típica imagen de un magnate romano, ¿no? De alguna persona importante ahí medio tumbada. Aquí vemos cómo están comiendo tumbados, ¿no? Prácticamente, ¿vale? Pues esto es una especie de cumbre del lujo, ¿no? Que puedes estar medio tumbado hasta comiendo, ¿no? Aquí vemos más imágenes recreadas de los triclinios romanos, ¿vale? Así que ya sabemos que aparte del comedor es concretamente el banco donde se sentaban. Cocina, tablinium, que es una habitación, ¿vale? Tablinium es una habitación principal. Aquí no sé por qué la han puesto, bueno, sí, que está como pasando la parte privada, ¿no? de la casa, porque la parte del impluvium, del patio, del atrio, digamos, es como donde se recibe la visita, pero luego ya es la casa dentro, ¿no? Vale. Bueno, las obras públicas romanas son siempre muy famosas, ¿no? No hace falta explicarlas, ya lo tienen ustedes aquí en los apuntes. Las calzadas, que eran las carreteras por las que circulaban mercancías y soldados, y sirvieron de vínculo, de unión cultural entre todas las provincias romanas. Allá donde llegaba el imperio llegaban las calzadas, ¿no? De ahí ese dicho de todos los caminos llevan a Roma. Porque todo se comunicaba al final con Roma, pero que claro, eran importantes porque garantizaban la comunicación y la llegada en un tiempo más asequible de la administración y de el ejército, ¿vale? Cuando había algún problema o había alguna tensión política o lo que sea, rápidamente se trasladaban las legiones por las calzadas romanas, ¿no? Acueductos, cisternas y cloacas que daban cierta comodidad e higiene en la vida urbana, ya que permitían traer agua limpia, que eso lo hacían los acueductos, almacenarla en las ciudades, en las cisternas. Aquí vemos no, esto no es una cisterna, y dar salida a las aguas residuales que eran las cloacas. Entonces aquí sí lo que vemos es la salida de la cloaca máxima de Roma, que era toda la red de alcantarillado que había en la ciudad de Roma, y que tenía una salida al río por aquí, ¿no? Aquí vemos una calzada cerca de Madrid, ¿no? La calzada romana que pasa por el puerto de la Fuenfría para comunicar Madrid, o lo que era Madrid, que era la ciudad de Complutum, ¿no? Donde está Alcalá de Henares. Y que pasaba pues el puerto de la Fuenfría pues con esta calzada romana. Y los acueductos eran impresionantes, en muchos casos se hacían casi como propaganda, porque un acueducto realmente no necesitaba toda esta construcción. Se podía meter una tubería de plomo bajo la tierra y era muchísimo más barato que construir estas cosas, ¿no? Todo el mundo conoce el acueducto de Segovia, ¿vale? El acueducto de Segovia es el más impresionante, ¿no? Que tenemos en España. Mejor conservado, con piedras a hueso, que se llama, que es que no tienen argamasa, ¿no? Y toda esta arcada, esta construcción tan impresionante no era necesaria en el fondo para comunicar, para traer el agua. El agua se podía traer con una tubería por el suelo, Esto era algo que era útil porque servía para traer agua, a la vez que es monumental y de propaganda política, ¿no? Para impresionar. Aquí había un letrero que indicaba quién hizo esto, ¿no? Que creo que era Vespasiano, un emperador romano que ya del siglo II o después de Cristo, ¿vale? Entonces este acueducto tendrá unos 1800 años, ¿no? Y ahí está. Antes pasaban los coches por debajo, ya no, ¿vale? Pero que en Segovia, pues aquí está el famoso acueducto que es un emblema de la ciudad, ¿no? El acueducto de los Milagros, que está en Mérida, es posterior y está en mucho peor estado porque tiene partes de ladrillo y aparte que no se construyó tan bien, ¿vale? El acueducto de los Milagros, como pueden ver, en Mérida se compone de piedra y ladrillo combinando los dos materiales, pero no se ha conservado tan bien. Aún así ahí está, ¿vale? También.
Bueno, aquí tenemos en el Pont du Gard, que se llama, que es el acueducto que está cerca de la ciudad francesa de Nimes, ¿vale? Que está en el sur de Francia, por la zona de Marsella y todo eso, y Niza, etcétera, ¿vale? Entonces, este pues lugar también es muy bonito de ver, y este acueducto pues es también impresionante. Todas estas obras fueron posibles gracias al dominio del arco y la bóveda, ¿no? Aquí, como vemos el arco, ¿vale? Y la bóveda pues se vería en las cloacas de Roma, ¿no? Vamos a poner alguna imagen de la cloaca máxima para que veamos en las bóvedas, ¿no? Aquí vemos cómo son los túneles como los del metro hoy en día, ¿no? Son bóvedas, ¿vale? Entonces era una genialidad construir todo esto, que iba a aguantar miles y miles de años y seguirá aguantando, ¿vale? Porque esto aguanta muy bien toda la presión y cualquier cosa, ¿vale? Bueno, aquí vemos más construcciones. El Panteón de Roma o el Panteón de Agripa, que fue la cúpula más grande de la antigüedad, ¿no? Sobre una estructura circular, ¿vale? Porque hoy en día las cúpulas se edifican en el transepto de las iglesias, pero que esto que fue el Panteón de Agripa, de un emperador romano del siglo II después de Cristo, tuvo una cúpula que fue el modelo para muchos arquitectos, ¿vale? Inspiró a edificios del Renacimiento 1000 años después, ¿no? En los siglos XV y XVI, 1000 y pico años, como la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿vale? Pues la cúpula de San Pedro en el Vaticano, que es del siglo XVI, como podemos ver, bueno, pues ha seguido el modelo, bueno, como cualquier cúpula, ¿no? Pero que la empezó a hacer Miguel Ángel, y luego siguieron otros arquitectos, pero que sirvió de ejemplo, digamos, para cómo construir esta estructura tan impresionante y espaciosa, ¿no? Porque por dentro, claro, aquí no hacen falta columnas ni nada, todo esto se sujeta solo y no se cae. No se cae si está bien hecho. Vale, pues vamos a España. Y la Hispania romana, que así se llamaba la provincia que era España, atrajo en gran medida a los romanos por las riquezas naturales que tenía, ¿no? Por cierto, aquí otra pequeña errata, que al final ya tengo comprobado que península ibérica no hace falta ponerlo con mayúscula. Solamente se pone península con mayúscula cuando no lleve lo de ibérica. Si estamos hablando de la península, para referirnos como esto, sí se pone con mayúscula, pero si ponemos península ibérica no necesita mayúscula, ¿vale? Entonces, a estas riquezas naturales y sobre todo minerales, ¿no?, que tenía la península, atrayeron a los invasores y comerciantes, ¿vale? Los metales, la plata, el plomo, el cobre, el trigo, el ganado vacuno y la madera. Aquí había celtas e íberos que sabían mucho de vacas, de ganado y de ovejas, ¿no? Y esto daba dinero, entonces vinieron tanto fenicios como griegos como cartagineses, ¿vale? A partir del siglo VIII a.C., es decir, a la vez que se fundó Roma, ¿no?, año 753 a.C., pues por la misma época llegaron los fenicios a España, luego los griegos y luego los cartagineses, que eran, como todo el mundo sabe, una subespecie de los fenicios, ¿vale? Fueron una colonia de fenicios que se expandió mucho y se convirtió en un imperio, ¿vale? Entonces los cartagineses fundaron colonias que transformaron el panorama de la primitiva Iberia, ¿vale? Iberia era el nombre griego que tenía la península ibérica. Cuando los romanos llegaron a la península en el siglo III a.C., con las guerras púnicas, ¿no?, desde el año 218 a.C., el territorio estaba habitado, otra errata, voy a ver si me acuerdo de irlas corrigiendo, por pueblos prerromanos, íberos,
que eran estos que están aquí en amarillo. De íbero viene la palabra ibérico, ibérica, ¿no? La península ibérica, y íbero también tiene que ver, es el nombre del río Ebro, ¿no? Íbero es la misma palabra que Ebro en el fondo, ¿vale? Entonces, por aquí, por toda la costa levantina, estaban los íberos, los celtas en todo lo demás. Y se combinaban en celtíberos, que eran en el fondo celtas, con cultura íbera, ¿vale? Y bueno, luego la parte lingüística pues no me voy a meter en ello. Vale, además de la presencia de Cartago, que estaba ya en España cuando llegaron los romanos. Entonces los romanos llegaron y vieron celtas, íberos, celtíberos y cartagineses, que estaban también por la costa, ¿vale? Los cartagineses en Sagunto, etcétera, ¿no? Por esa zona estaban ya asentados, que estaba intentando extender sus dominios por el sur y este peninsulares. Los romanos llamaron Hispania a la península ibérica. La conquista fue larga, los romanos la empezaron en el año 218 a.C. para expulsar a los cartagineses de las zonas que ocupaban en la costa levantina y Andalucía, ¿no? Sobre todo por la parte de Sagunto para abajo. Tras duras luchas, Roma conquistó la Meseta y Portugal, donde destacó la caída de Numancia en el año 139 a.C., ¿vale? Entonces, Numancia es una ciudad muy importante porque fue el símbolo de la resistencia de los celtíberos contra los contra los romanos, ¿vale? Contra los romanos. Entonces, Numancia fue cercada por legiones romanas y es realmente la... Ay, esto no me interesa. Vamos a ver esta imagen, que es más de lo que estoy contando. Es el símbolo, digamos, de la resistencia y de la tragedia, digamos, porque esta ciudad, Numancia, que además no estaba enfrentada a los romanos, sino que acogió a, digamos, refugiados de otra ciudad que sí decidió plantarle cara a los romanos, que fue Segeda, ¿no? Los segedenses. Entonces, por estar aliados, digamos, con otros pueblos celtíberos, Numancia dio asilo, digamos, a otros pueblos y decidió protegerlos ante Roma, que Roma ya también se estaba metiendo en un territorio que no había pactado como suyo y entonces digamos que los numantinos presentaron una guerra justa contra los romanos. Los romanos quisieron conquistarla sí o sí y que entregasen a los egerenses, etcétera. Numancia resistió de todo, resistió durante multitud de ataques romanos, ¿no? Y no fue hasta el final del todo cuando el propio Escipión, el africano, Escipión, que había derrotado definitivamente a los cartagineses en la guerra, en la última guerra púnica, puso cerco, el cerco de Numancia. Vamos a buscar una imagen del cerco de Numancia para que sepan de qué hablo y que vean que realmente la aldea de Asteris y Obelis, que plantean en Francia, ¿no? Como si fuera eso, fueran los que resistieron a los romanos, los franceses, está inspirada en España, el cerco de Numancia, ¿vale? O sea, el poblado de Numancia fue cercado por toda una serie de legiones romanas, a ver si vemos esta imagen mejor, que dejaron que la gente se muriese de hambre dentro, ¿vale? O sea que establecieron una serie de fortalezas, de fortificaciones romanas, de campamentos, de empalizadas, ¿no? Para que no pudieran entrar ni salir y se muriesen de hambre. Intentaron romper el cerco, pero finalmente tuvieron que
que aceptar la derrota. Y la derrota no cabía en la mente de los numantinos, sino que, como estábamos viendo antes, decidieron prender fuego a la ciudad y suicidarse colectivamente, ¿vale? O sea, fue un suicidio colectivo. Como vemos aquí, se están apuñalando unos a otros, deciden que no se va a entregar nadie, ¿no? Entonces fue el suicidio colectivo más famoso de la antigüedad, el de Numancia, ¿vale? O sea, ahí pues se suicidó todo el pueblo, ¿vale? Y prendieron fuego y tal porque sabían que sus mujeres iban a ser esclavas de los romanos, y a ellos iban a matarlos a todos o lo que fuera. Entonces fue una derrota tremenda. Bueno, y finalmente se terminó de conquistar Hispania ya en el siglo I a.C., en época de Augusto, ¿vale? Ya en época del Imperio se conquistó la cornisa cantábrica en las guerras cántabras, donde conquistaron toda la franja norte, porque hasta entonces no lo habían conquistado. Con los picos de Europa, digamos, la cordillera cantábrica, aquella zona todavía no había sido sometida a Roma, ¿vale? Tras la conquista comenzó una explotación sistemática de las riquezas naturales. Explotación minera, el oro, la plata, el cobre, el plomo, el mercurio fueron los metales más codiciados. Todo el mundo conoce las médulas de León, ¿no? Las médulas, que este paisaje tan curioso es artificial. No es que sea esto no está hecho por la naturaleza, sino por el hombre. O sea, los romanos traían agua y la canalizaban de unas maneras y de otras para ir derruyendo la propia montaña, ¿no? Deshaciendo el terreno, porque había pepitas de oro. Entonces, para sacar el oro de aquí, cambiaron todo el paisaje monstruosamente, ¿no? Entonces, las médulas era un lugar donde sacaban oro los romanos, ¿vale? Está en León esto. Vale. La explotación agrícola, grandes latifundios agrícolas que fueron cultivados con nuevos métodos: el barbecho para dejar recuperarse a la tierra, el arado romano, que era un arado mejor. Hispania se convirtió en uno de los principales graneros del Mediterráneo. De aquí salía un montón de trigo, de alimento. Vale. Durante la etapa romana, la península ibérica asistió a un florecimiento de la vida urbana. Las ciudades de Hispania tenían diferentes orígenes, ¿vale? Aquí ibérica, no hace falta ponerlo con mayúscula. Unas eran antiguas fundaciones griegas, fenicias o cartaginesas, que crecieron con la conquista de los romanos, como Emporion, Ampurias, que era una ciudad griega, ¿vale? Gadir, que era fenicia también, pero que luego se llamó Cádiz, ¿no? Gadir, luego Gadir es el nombre griego, luego estaba el romano y luego ya el español. Cartagonova, que es Cartagena, ¿no? Que esto era cartaginesa, esta ciudad. Y otras provenían de campamentos militares romanos, convertidos en ciudades para licenciar a los soldados. O sea, la Legión Séptima Gémina, la Legión Séptima, que se llamaba Gemela, Legio Séptima Gémina, es lo que da lugar a la ciudad de León. León no viene de un león, es la palabra legio, que se ha convertido en león, ¿no? Legio, león, ¿vale? Entonces, León viene de la Legión Séptima. O eran creadas para alojar a la administración provincial, como Emérita Augusta, que era Mérida, ¿vale? Las ciudades se llenaron de templos dedicados a los dioses romanos y de grandes y lujosas obras públicas, algunas de las cuales perduran hoy en día, como tenemos aquí el Teatro Romano de Mérida, del que ya hemos hablado, el Acueducto de Segovia, también hemos hablado de él, el puente de Alcántara en Extremadura. Los romanos también eran grandes constructores de puentes, ¿vale? Este puente es impresionante. Las murallas de Lugo, ¿vale? De Lucus, ¿no? Lugdunum, ¿no? ¿Cómo era Lugo en Lugdunum? Lugdunum es Lyon, vale, perdón, en Francia, ¿vale? Entonces, Lugo era otra palabra. El Arco del Triunfo de Medinaceli, ¿vale? Ahí en Soria, ¿no? Que se puede ver cuando se
se sale por la Nacional 2 y se desvía uno por la A15, ¿no? Se llega en 2 horas desde Madrid prácticamente. Se puede ver el Arco del Triunfo de Medinaceli. La calzada romana de Ávila en Castilla y León, esta está mucho mejor conservada. Aquí vemos calzadas romanas, cómo comunicaban, venían por toda la costa mediterránea, por Barcino, Tarraco, Valentia, ¿no? Aquí vemos los nombres. Gades, eso, Gades era Cádiz, no es lo mismo Gadir, que era el nombre fenicio, que luego Gades, que ya es en latín. Onuba, que es Huelva, de ahí vienen los onubenses. Hispalis, que es Sevilla, ¿no? Hispalis es Sevilla. Emérita Augusta, que es Mérida. Olisipo, que es Lisboa. Salmantica, Salamanca. Brigantium, Betanzos. Astorga es Astúrica Augusta es Astorga, ¿vale? Palantia, Palencia. César Augusta es Zaragoza, ¿no? Aquí vemos todas estas ciudades. ¿Cómo se construían las calzadas? Pues había un largo proceso, ¿no? Aquí vemos esta imagen donde se va apisonando piedra, luego se ponen unas y otras, y siempre tienen cierta pendiente hacia los lados para que no se hagan charcos ni agujeros en medio, sino que se caiga para los lados el agua y esto, ¿no? Hispania se convirtió en una parte importante del imperio y de sus ciudades surgieron filósofos como Séneca y emperadores como Trajano y Adriano. Aquí vemos a Trajano, Adriano y una portada de un libro de las obras morales de Séneca, que era un filósofo estoico, que como pues otros filósofos estoicos era un poco cínico en realidad, ¿no? Esas cosas de que hay que aguantar, hay que sufrir y todas estas cosas estoicas a veces son más bien cínicas porque muchos de estos no sufrieron mucho, ¿eh? Aunque Séneca tuvo que suicidarse, eso sí, por estar al cargo de Nerón, del emperador romano Nerón, que era un enfermo mental más, ¿no? Como otros emperadores romanos, ¿no? Que pues Séneca tuvo que suicidarse. El reino visigodo, ¿vale? Entonces, después de la llegada de los bárbaros, ¿no? Ya hemos dicho que el imperio romano de Occidente se desmembra, se disgrega. Vamos a volver a la imagen de aquí. Con los bárbaros germánicos, que van destruyendo todo y formando sus propios reinos. Algunos fueron aliados de los romanos, como los visigodos, que al final se afincaron en ciertos lugares. Como los visigodos en principio se asentaron en Francia, pero los expulsaron los francos y tuvieron que venirse a España, y entonces en España fundaron el reino visigodo. Los visigodos eran cristianos y habían adoptado algunas costumbres romanas, pero eran un pueblo germánico, ¿vale? Entonces vamos a ver quiénes eran los visigodos. Y no sé si parar la grabación aquí, porque si no me va a quedar esto muy largo y no voy a correr ahora en 5 minutos. Vale. Bueno, pues creo que sí, que voy a explicar los visigodos y ya hago los ejercicios en otro momento, o no los hago para que la gente no los copie. Vale, pues rápidamente. Los visigodos llegaron a la península ibérica en el siglo V, ¿no? Desde el año 409 sufrió el Imperio Romano de Occidente las invasiones de varios pueblos germánicos que en España fueron los suevos, vándalos y alanos. ¿Vale? Los vándalos pasaron por aquí, pero se quedaron un tiempo en Andalucía, pero sobre todo se asentaron en el norte de África. Los suevos se quedaron bastante tiempo en Galicia y Portugal, y los alanos pues también estuvieron por aquí, ¿vale? Pero después de todos ellos, y junto a ellos, digamos, también llegaron los visigodos, y los visigodos eran los más civilizados, por así decir, ¿vale? Los visigodos eran godos, un tipo de godos, ¿vale? Había godos que eran ostrogodos y visigodos, ¿vale? Entonces los visigodos, estos pueblos germánicos, llegaron a España, les gustó y fundaron su reino aquí. Debían luchar contra otros invasores, según los romanos. Entonces los visigodos, en cierto modo, defendieron a los romanos. Pero el reino romano, el Imperio Romano de Occidente, cayó en el año 476, y luego ya ellos fueron por su cuenta. Vale, entonces,
Expulsados de la Galia por los francos, como estábamos diciendo, los visigodos crearon el reino de Toledo, porque la capital era Toledo, en el siglo VI. ¿Vale? Para comienzos del siglo VII, los visigodos ya ocupaban prácticamente toda la península, expulsando a los suevos y a los bizantinos, que los bizantinos, muy cucos, desde allí donde estaban, por expandir sus tentáculos, ganar más dinero y comercio, se quedaron de nuevo con esta parte de la península, la zona levantina y de Andalucía, los bizantinos, pero los visigodos echaron a los bizantinos. Ellos ya no tenían nada que deber a los romanos. Los bizantinos además eran un tipo de romanos que eran medio griegos y que a ellos no les interesaban, y echaron a los bizantinos. Y así unificaron toda la península ibérica, los visigodos, ¿vale? Y van a durar hasta el año 711, que es cuando llegan los musulmanes, que llegarán del norte de África y harán de España su reino, que se va a llamar Al-Ándalus, que veremos en el tema siguiente. Los godos tenían arte también muy sorprendente, como esta corona que vemos del rey Recesvinto, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Y hay dos reyes importantes, que son Leovigildo y Recadero. Leovigildo es el rey godo, visigodo, que conquistó a los suevos y logró la unidad territorial de la península, o casi, digamos que expandió el reino visigodo por casi toda la península. Y su hijo Recaredo I fue aquel que se convirtió al cristianismo católico, porque los visigodos no eran católicos, eran cristianos pero no católicos, eran de una religión que se llama arrianismo, ¿vale? Entonces los arrianos, ¿vale? El arrianismo es una variante del cristianismo que dice que Cristo no es Dios también. Cristo era simplemente un hombre, como una especie de profeta de Dios, ¿no? Entonces negaban la Trinidad y no eran aceptados por el catolicismo. Decían que eran herejes, ¿no? Entonces, por interés político, Recaredo se convirtió al cristianismo católico, lo que unificó a la minoría visigoda con la población hispano-romana, que era también católica, ¿vale? Entonces así se unificó mejor esto. Y luego, el cristianismo, pues desde el siglo III cobró importancia el cristianismo. La nueva religión era monoteísta y proclamaba la caridad y el amor al prójimo. Además prometía la vida eterna en el reino de Dios para quienes siguieran sus principios, ¿no? Esto es lo que dice en teoría el cristianismo. El origen del cristianismo se encuentra en una de las provincias dominadas por los romanos, en Palestina. Ya sabemos que de Judea y todo eso es Palestina, ¿no? Sus habitantes, los judíos, eran monoteístas, que era algo bastante distinto de la religión romana, que era politeísta. La religión cristiana tiene como origen a Jesús de Nazaret, quien nació y murió en la provincia de Judea, en tiempos del emperador Augusto. Para sus seguidores fue el Mesías, que llamaban Cristo en griego, el ungido, ¿no? Christos, ¿vale? El Hijo de Dios que salvaría a su pueblo, como había predicho la Biblia. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos, que eran los apóstoles, predicaron su doctrina en las ciudades del Imperio Romano. La expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano pasó por dos etapas. Hasta el año 313, siglo IV, fue perseguido el cristianismo por oponerse a las religiones politeístas y se oponía a que se adorase al emperador como un dios, cosa que estaba ya de moda, ¿no? Que el emperador también era un dios. Pues los cristianos decían que no. Muchos cristianos tuvieron que esconderse y otros sufrieron torturas y martirio, ¿no? De ahí, un poco exagerado y novelado, vienen los mártires cristianos, ¿no? Los mártires que perseguían los romanos y los mataban de maneras atroces, tremendamente dolorosas, ¿no? Pero en el año 313, con el edicto de Milán, con el emperador Constantino, ¿vale? Muy importante, emperador Constantino, ¿vale? Con Constantino se promulgó el edicto de Milán, que estableció la libertad religiosa y permitió el cristianismo. En el año 380 se da un paso más, y es que con el edicto de Tesalónica, ¿vale? Con el emperador Teodosio, ¿vale?
Se convirtió el cristianismo en religión oficial, ¿vale? Con el edicto de Tesalónica se convirtió al cristianismo en la religión oficial de todo el imperio. O sea, primero se permite el cristianismo para que sea libre, que ya no se persigue. Y luego, en el año 380, con el edicto de Tesalónica, se convierte el cristianismo en religión oficial del imperio, ¿vale? Esto siempre lo pregunto en los exámenes, ¿vale? En la crisis final del Imperio de Occidente, la organización de la Iglesia cristiana, los sacerdotes, el obispo y el papa, se mantuvo como principal autoridad, ¿vale? O sea que la Iglesia era una autoridad política también, y ejerció de interlocutor con los reinos germánicos que ocupaban el poder en Europa tras la caída de Roma. Como eran cristianos también, los visigodos y los godos, pues se hablaba con ellos en términos religiosos también, para que supieran que estaban haciendo algo que era bueno para Dios, ¿no? Y estos pueblos se van convirtiendo al cristianismo, ¿vale? Y luego al catolicismo. Y aquí vemos imágenes de las catacumbas de Roma, donde se enterraban los cristianos, los primeros cristianos, y que también rezaban ahí a escondidas, ¿no? En las catacumbas no solamente era de enterramiento, sino también de culto. Y aquí estaban las primeras representaciones de Cristo, donde aparecía sin barba incluso, ¿no? Bueno, y nada, luego hay que hacer las actividades, a ver si las hacen ustedes solos y no las tengo que hacer yo, ¿vale? Todo ello está en el tema y alguna cosa que está aquí interesante para comentar también. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.